Mañana a las 4 de la tarde en el centro de la ciudad se va a desarrollar la 8ª Marcha por Accesibilidad e Inclusión y Fiorella Buceta es integrante de la coordinadora de esa marcha, o sea, el conjunto de colectivos que está organizando una movilización que ya se ha vuelto un clásico en este momento del año, en todos los años. Fiorella, bienvenida a TV Ciudad una vez más. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo tengo la impresión de que con estas movilizaciones, que son regulares, pasa con otras que son parte del calendario anual en Montevideo y en otros lugares del país, hay acentos que van cambiando con el tiempo. ¿Cuál es el acento de esta marcha en la edición de este año, que será, insisto, mañana a 4 de la tarde? En esta ocasión, nuestro lema, digamos, de la marcha es garantizar derechos y avanzar en democracia, y ese es un poco el acento, es el recuento que hicimos este año, porque nosotros nos juntamos todo el año con la coordinadora de la marcha, fue un poco que las leyes ya estaban hechas, que hace años que venimos escribiendo leyes y que se ha avanzado mucho en la temática de discapacidad, pero necesitamos garantizar esas leyes y un poco por ahí va el garantizar derechos y avanzar en democracia, porque entendemos que si se avanza en inclusión, se avanza en democracia y se avanza en inclusión en general, generando una sociedad mucho más inclusiva y democrática, con la participación de todas y de todos. Por normas como las que están vinculadas con la población, con la gente, con las personas con discapacidad, pero también con otras normas o a raíz de la existencia de otras normas aprobadas en los últimos años, suele decirse que Uruguay tiene un paquete normativo en algunos aspectos de avanzada, pero que en la realidad concreta sigue faltando a veces presupuesto, a veces voluntad política para que eso se traduzca en hecho, o para ser más claro, para que las normas se cumplan. Lo que dijiste al comienzo me hace pensar que en ese sentido hay mucho por avanzar todavía. Sin duda, te diría que en gran parte es, yo lo pondría en primer lugar, el de voluntad política y después asignar un presupuesto, porque necesitamos verlo, necesitamos visibilizar y necesitamos entender la problemática de la discapacidad y entender que es una voluntad política el cambiar y el generar políticas de inclusión para después empezar a discutir si le asignamos o no un presupuesto, ¿no? Pero primero creo que sería eso y entender, y en ese camino venimos hace un tiempo ya generando que la temática esté sobre la mesa y esté en el tapete con las marchas y a través de diferentes colectivos que se vienen movilizando año a año, pero todavía falta mucho, sin duda que falta profundizar. ¿Qué ejemplos de normas redactadas, aprobadas, en definitiva vigentes, se te ocurren en el sentido de que lo que está escrito o estipulado no se cumple? Hace un año, por ejemplo, se aprobó la ley de empleo en el ámbito privado, sí, para personas con discapacidad, la ley de inclusión laboral para personas con discapacidad en el ámbito privado. Teníamos el del público, pero en el ámbito privado específicamente se viene avanzando, pero muy lentamente. Y hay algunos artículos, de hecho, que todavía están por aprobarse y que se viene luchando, como la de licencia para madres y padres con hijos a cargo con discapacidad en etapa terminal o con una discapacidad severa. Ese artículo se retiró y todavía no se ha aprobado. Entonces necesitamos todavía avanzar un montón en ese sentido, y esa ley es de hace un año, ¿no? ¿Por qué todavía no está en cumplimiento? Y después tenemos a la ley 18.651, que es la ley, te diría, por llamarla de alguna manera, la ley madre, que es donde están todos los derechos de las personas con discapacidad, que se aprobó en el año 2010, y ahí te puedo decir que artículo por artículo se cumplen en parte y algunos ni siquiera se cumplen, como es en el transporte, en educación, en trabajo. Falta mucho por hacer. Las leyes están, pero lo que decías vos, falta asignarle presupuesto para que estos hechos y estos derechos, sean hechos, se concreten. La primera de las dos leyes que mencionaste, por su título, es la Ley de Promoción del Trabajo para Personas con Discapacidad. Entre otras cosas, si no recuerdo mal, establecía que en aquellas empresas, hablando siempre del sector privado, con 25 personas empleadas o más, haya por lo menos una persona con discapacidad. O sea, reservaba un 4% de las plazas laborales en esas empresas para personas con discapacidad. Y en su momento se había denunciado que por presiones del sector empresarial, en esa cuenta no se tenían en cuenta los vínculos laborales temporales. Era una manera de llevar al mínimo el cumplimiento. ¿Cómo ha seguido esa discusión, si es que siguió? Sí, no, esa discusión ha estado estancada. Si bien se han querido avanzar, en realidad quedó aprobada una ley que fue como tapar el sol con un dedo, que bueno, tenía que salir la ley porque hacía más de 2 años que estaba guardada en un cajón, y se empezó, desde la sociedad civil, se empezó a activar que tenía que aprobarse, que tenía que generarse a través también del apoyo del PIT-CNT, que fue uno de los grandes impulsores de esta ley, como respaldo al colectivo de la discapacidad, incluso promoviendo leyes dentro del PIT-CNT también, ¿no? Para generar que en la construcción, por ejemplo, es uno de los lugares donde más se ha avanzado también en inclusión de personas con discapacidad, personas sordas, personas ciegas, personas con discapacidad
física incluso, de que se accidentan y vuelven a su lugar de trabajo o se les reasigna otro lugar. Ha sido impulsante de esta ley el PIT-CNT y falta mucho, igual, no sé, la discusión ha quedado ahí, ¿no? Falta avanzar y falta estos artículos también que en algún momento para que salieran se sacaron, reverlos y seguir avanzando en ese sentido para que hablemos de inclusión real y hablemos de todo el tipo de discapacidades, de todos los trabajos y no solamente para empresas de 25 empleados. Y no solamente también sacar esto de lo temporal es también muy demostrativo de la falta de voluntad política, ¿no? De la inclusión. Porque ahora en Zafra, por ejemplo, muchas empresas adquieren muchos empleados y nosotros quedamos por fuera de esa Zafra. Quedamos por fuera porque lo temporal no te exige que lo emplees a personas con discapacidad, cuando podríamos perfectamente ejercer nuestro derecho al trabajo en esta época zafral. Yo supongo que para que justamente de lo escrito a los hechos no haya tanta distancia, es fundamental en el caso de esta norma en particular que el Estado disponga de cuerpos inspectivos eficaces y que efectivamente velen por el cumplimiento de la norma y den con los casos en los que hay incumplimiento. ¿Sabemos cómo está funcionando eso? No, y siempre la traba es un poco eso también, ¿no? No tenemos presupuesto, no tenemos gente para que haga esta fiscalización. ¿A quién le cabe ese sallo? ¿Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? En parte sí, y en parte también. Yo no te hablo solamente de la ley de empleo en el ámbito privado, te hablo del transporte, por ejemplo. En el transporte nos pasa que nos vamos a subir a un ómnibus y nosotros hacemos la denuncia donde tienen que ir, tanto sea en el Ministerio como en la Intendencia de Montevideo, y nos sucede que, o mismo en las empresas también de transporte, que las rampas están rotas, que los ómnibus no nos pararon, que el destrato de los conductores en algunos casos, no todos, no quiero generalizar porque sería muy injusta, pero nos sucede, nos sigue sucediendo hoy, ¿no? Ayer una compañera hizo una denuncia, nosotros tenemos un colectivo que trabaja específicamente esta temática y también tiene que ver un poco con la inspección, ¿no? Con que esos ómnibus salen a la calle sin la rampa arreglada y de repente sin un neumático arreglado no sale, o sin la puerta que no le abra, o sin algo para cobrar, no sale. La rampa se deja al costado, pero tiene que ver también con cómo nos ven y cómo nosotros hemos participado en muchas discusiones con las empresas de transporte, por ejemplo, y la voluntad, debo decir, desde la Intendencia de Montevideo ha sido sumamente positiva para nosotros. Fueron uno de los que nos incluyeron en esta discusión. La parte social tiene que estar y nosotros allá fuimos con la coordinadora de transporte como representantes de la sociedad civil y se discutía, ¿no? Empresarios, funcionarios, las instituciones del transporte y la Secretaría de Discapacidad, la Defensoría de Vecinas y Vecinos, y una de las trabas que nos decían era, bueno, pero ¿cuántos son ustedes? Nos decían las empresas, nos planteaban, ¿no? Claro. ¿Cuántos son? ¿Cuántas personas se van a subir al sistema de transporte? Y nosotros lo que le promovimos al transporte y a todas las empresas lo que le llevamos es, no importa, con que seamos uno, somos una persona que tiene que llevar su sueldo de la casa, que tiene que estudiar, que tiene que proyectarse y es un derecho, además, ¿no? El transporte público es un derecho para todos y para todas. Entonces, desde ese lugar, esa es nuestra lucha y desde esa perspectiva es que luchamos y ponemos sobre la mesa que nadie se puede quedar afuera. No hay una justificación ni económica ni política que nos vaya a detener en ese sentido. Tenemos derechos como cualquier persona. A nivel nacional hay un gobierno electo que va a asumir el 1 de marzo. ¿Qué expectativas tienen en función de las propuestas de campaña, del partido que ganó, de los documentos suscritos con los partidos socios en la coalición que empezará gobernando, si es que hay cuestiones específicas vinculadas a la población con discapacidad? Bueno, una de las cosas que nosotros justamente en esta proclama reclamamos y que los invitamos igual a que mañana la escuchen presencialmente, pero es justamente eso, que el nuevo gobierno, en este contexto en el que estamos del país, el nuevo gobierno asuma y se haga cargo también de que nuestros derechos deben ser hechos. Lo que veníamos reclamando históricamente, lo que venimos reclamando, si bien con el Frente Amplio trabajamos en algunas áreas y se pudo avanzar, de hecho, porque estuvieron 15 años en el gobierno, se pudo trabajar con el Frente Amplio, algunas cosas que se avanzaron. No queremos que se retroceda en nada, es una de las cosas que decimos, no admitimos ningún retroceso, sino que de acá para adelante no nos importa el color partidario que esté en el gobierno, sino que en discapacidad no se puede retroceder porque se retroceden en vidas, no se retrocede en personas que se quedan excluidas de la sociedad y todo lo que hemos avanzado, ya sea con el sistema de cuidados, ya sea con las pensiones, ya sea con el acceso al trabajo, con la formación de las personas con discapacidad, incluso a través de INEFOP y otras áreas. No admitimos ningún retroceso en ese sentido y es una de las cosas también que invitamos al nuevo gobierno a que se haga cargo de todo lo que se ha avanzado y profundice
que redoble la apuesta y profundice. ¿Tienen algún contacto previsto? ¿Hay interlocutor o interlocutora en el oficialismo que viene para que dialoguen? ¿Lo tienen en agenda eso? No lo hemos conversado porque nos ha absorbido la marcha, pero creo que sí será una de las... sin duda que hablamos del cambio de gobierno y que debíamos... este fue el tinte de la conversación. No podemos retroceder, debemos hacerle entender a este nuevo partido que no admitiremos ningún retroceso en ese sentido. No, estamos organizados y organizadas y necesitamos que se avance, no que se retroceda, sino que se profundicen los cambios que se vienen haciendo. Así que no tengo dudas, no se ha hablado, no te lo puedo asegurar, pero no tengo dudas de que la coordinadora de la marcha es uno de los promotores de justamente de que esto se siga avanzando, y nuestros reclamos de todos los años tienen que ver con la política, tienen que ver con que se nos incluya en las políticas sociales, en las políticas de discapacidad. Así que no tengo dudas de que tomaremos alguna resolución en ese sentido para invitarles a conversar, por lo menos, ¿no? Que nos escuchen, que escuchen nuestra realidad, que nos entiendan desde este lugar, y que, bueno, y a partir de ahí ojalá que surjan buenas cosas. La marcha se desarrolla en el marco de una semana en Montevideo llamada Semana Montevideo Sin Barreras. También se activa un consejo vinculado a la temática de la población con discapacidad. ¿Qué podemos decir de eso? El consejo se consolidó hasta hace poquito, hubo una elección por parte de las organizaciones sociales. ¿El nombre es consejo? Consejo de Participación de Personas con Discapacidad. Y fue mediante votación, en este momento de año electoral se votó a qué personas creíamos que fueran las representantes justamente más representativas de la sociedad para trabajar en conjunto algunas temáticas que todavía nos preocupan, o para profundizar justamente en esto de, bueno, cómo avanzamos, por dónde vamos, cómo seguimos, necesitamos organizarnos, y en ese sentido se aprueba este consejo a través de votación que se asume mañana. De hecho, todas las personas asumimos mañana el consejo, y ahí empezaremos a trabajar justamente a dónde golpear las puertas, en qué debemos acelerarnos más rápido, ¿no? En qué es lo prioritario y en qué seguir avanzando sin retroceder. Y vamos un poco por ahí. Es muy importante, la verdad, que se haya hecho, porque es un consejo que está integrado por personas con discapacidad, sí, por padres de personas con discapacidad, representativas de la temática de la discapacidad. Hay personas con discapacidad física, ciegos, sordos, discapacidad intelectual, y la verdad que quedó consolidado, creo que fue un poco el espíritu de que estuviéramos todas las discapacidades representadas, y tenemos como ¿no? A futuro creo que tenemos una consolidación. Necesitábamos algo que fuera una herramienta para agilizar algunas cosas. Lo de la gente o de las personas con discapacidad intelectual me llama particularmente la atención. ¿Cómo se resuelve la participación en esos casos? No, es un debe, realmente es un debe en la sociedad en general, ¿no? Hay mucho tabú, en realidad, en relación a la discapacidad intelectual, y queríamos que estuviera representada en este consejo. Se postularon personas con discapacidad intelectual a través de organizaciones y por motivación propia, sí, también, y quedaron electos y electas. También tenemos algunas compañeras, y la participación es como en cualquier otra persona, como una persona sorda que necesitas un intérprete que sea la herramienta, o como una persona ciega que necesitas describirles lo que estamos leyendo, lo que estamos mostrando, para que sea parte de ese grupo. En este caso también habrá algunos conceptos que tendremos que repreguntarnos cómo los decimos, o ver de qué manera la otra persona lo va a entender, pero una de las cosas más importantes es siempre tener en cuenta a la persona y siempre preguntarle a la persona. Si no está entendiendo algo, te lo va a hacer saber, porque justamente asumió un cargo y va a asumir un rol importante. Es proactivo, ¿no? No es que está ahí porque, bueno, surgió que estuviera ahí, sino que es proactivo, y esa persona va a buscar la forma de hacerse entender y de que lo entendamos, y no creo que haya ningún problema, sino que todos estamos dispuestos además a aprender, y es lo que te digo un poco, es con el otro, ¿no? Bueno, ¿de qué manera te hacemos llegar esta información? ¿De qué manera lo que vos querés transmitir también queda claro en el grupo? Si te entendimos de la manera que vos querés, y es un poco en conjunto. ¿Qué es la Semana Montevideo Sin Barreras que mencioné en la pregunta anterior? La Semana Montevideo Sin Barreras se hace todos los años, también junto con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que implica que varias organizaciones que trabajan en la temática de discapacidad hacen una muestra en el atrio de la Intendencia de Montevideo, y se hacen varias actividades en relación a lo que cada organización realiza, ¿no? Desde cosas de promover videos y sensibilización a la sociedad en general, hasta muestras de lo que hacen manualmente, ¿no? Y se venden cosas, y es un momento también para ellos adquirir algún financiamiento en esa semana, y exponen lo que hacen durante todo el año.
con personas con discapacidad o quien esté de la institución. Y es una semana que enriquece, se juntan las demás organizaciones, se conocen, están en contacto y fluye la información. Dicho sea de paso, en la comparación consigo misma, ¿cómo está Montevideo hoy en términos de accesibilidad? ¿En la comparación con? Con la situación de la ciudad, pero en el pasado, en función de tu recuerdo. No, se ha avanzado muchísimo y sobre todo en estas áreas que decimos, ¿no? Montevideo, el centro, el interior es otro mundo. Bueno, esa era otra pregunta, ¿no? El interior es otra historia. Uno de nuestros reclamos también es que no nos olvidamos de los compañeros del interior. Estoy adelantando mucho, capaz que me matan después cuando termine la entrevista de lo que dice la proclama. Pero en realidad es un poco eso también, es hacernos cargo de los compañeros que están en el interior. Somos la capital y necesitamos también hacerles saber que los tenemos en cuenta, que sabemos que las políticas de discapacidad muchas veces demoran en llegar allá, pero en Montevideo sin duda que hay un avance en transporte, hay un avance en educación, hay un avance en trabajos, también en puestos de trabajo, como en general, ¿no? La capital siempre es donde un poco mejor están las cosas en algunas áreas, pero falta mucho justamente en el interior del país. ¿Hay ejemplos del interior en donde a nivel de intendencias o de municipios haya avances positivos? Sí, sin duda, siempre hay, bueno, Canelones es una. Por ejemplo, Canelones es una de las que ahora, por ejemplo, con esto de las playas accesibles, el 8 de diciembre, el domingo que viene, se inaugura una playa accesible también y se están gestionando otras, con sillas anfibias, con toda la infraestructura que tiene que tener para ingresar al agua, previsto un baño accesible y demás situaciones para contemplar toda la accesibilidad y que podamos disfrutar del verano como cualquier otra persona. Y sí, se ha avanzado, pero falta mucho, falta sobre todo que les llegue muchas veces la información, ¿no? Se hacen cosas que a veces cuesta que se llegue y tiene que ver también con la participación de las personas con discapacidad. Allá hay menos transporte, entonces la gente sale menos y se junta menos y va a los lugares de manera más lenta, digamos, no está participando constantemente. Si bien los medios de comunicación también son un aliado en ese sentido, falta que fluya la información de alguna manera. Las personas se aíslan en el interior del país y no quiero responsabilizar solo a las personas, sino que hay una responsabilidad de políticas, ¿no? Ahí también, de cómo hacemos que esa información llegue y que esas personas salgan a su casa. Eso es un tema de, bueno, pongamos transporte a disposición, ¿no? Y veamos qué mecanismos hay. No quiero focalizar el problema en la persona, todo lo contrario, sino que es lo que sucede. En la realidad es lo que sucede. Yo este año tuve la posibilidad de viajar por el interior del país y una de las cosas que me decían era esa, pero yo no sé de esa ley, no me llegó esa información. Y eso es porque está mucho tiempo, de repente no va al centro de educación que iba, lo dejó de ir porque por un tema de transporte, porque su familia tuvo que salir a trabajar, entonces ya no lo puede llevar o no la puede llevar. Entonces esa falta de información y de que fluya la información muchas veces los deja al margen y sin duda que tenemos un debe con el interior del país. Otra activista también vinculada a la coordinadora, que se llama Dieva La Rosa, que hoy nos iba a acompañar, pero una indisposición le impidió venir, le dijo a Radio Uruguay en las últimas horas, justamente en el marco del anuncio de la marcha de mañana, que más allá de las barreras físicas en las ciudades, en el territorio, en la accesibilidad de edificios, por ejemplo, públicos o privados, o de las legales, de las que hablamos al comienzo, sigue habiendo barreras actitudinales, ¿no? Y eso me parece que interpela a la población, a quienes rodeamos a las personas con discapacidad. ¿Qué decir de eso? Sin duda, yo creo que es una de las barreras, comparto plenamente y aprovecho a mandarle un beso a Dieva, que tenía que estar ella acá y se sintió mal, pero sin duda que creo que es una de las barreras más importantes. Con Dieva compartimos muchos colectivos y pensamos muy parecido en ese sentido de que nos falta que la sociedad nos vea, que nos visibilice y que rompa esos mitos, un poco de todo lo que hablamos en la entrevista, ¿no? Que rompa con esos mitos que hay de que somos angelitos, de que somos personas que tenemos ciertas cualidades, pero en otras no podemos funcionar, y eso no es verdad, ¿no? Y eso parte un poco de esto que decías vos, de que el otro esté dispuesto a aprender, a conocernos y a darnos la oportunidad de estar en esos lugares de decisión, de estar en los puestos de trabajo, al igual que cualquier otra persona, de estar en los centros de educación y que la maestra no se sienta intimidada por esa nueva situación de discapacidad que aparece en el aula, de subirnos a un ómnibus y compartir con el resto de la gente sin ninguna problemática. Hay como mucho tabú, conviven algunos modelos de discapacidad que tienen que ver con la historia nuestra de la discapacidad, donde eso se nos infantilizaba, se nos veía como personas que no podíamos hacer algunas cosas y si las herramientas están y si las condiciones están, podemos desarrollar cualquier tarea
sin duda que con algunas ayudas, que de alguna otra manera, pero podemos desarrollar las tareas y de hecho podemos ser madres, podemos ser padres, podemos criar, podemos cuidar. Muy particularmente nos pasa con Dieva, que siempre lo contamos en alguna actividad que estamos juntas, de que Dieva en algunas situaciones tiene que estar en CTI y nosotros los compañeros, los amigos ya, vamos a acompañarla a esos lugares y las personas, el personal médico se asombra muchas veces de cómo una persona con discapacidad está cuidando a otra con discapacidad. Y un poco de discapacidad, una discapacidad un poco más severa es la de Dieva, tiene una cuadriplegia, entonces se asombran. Y eso tiene que ver con una barrera actitudinal, tiene que ver con que vos de repente querés asistirla en algo y ya intercede otra persona, sin dejarte actuar. Y eso tiene que ver con una barrera actitudinal de cómo nos ven. Fiorella, ya nos tenemos que ir. Vamos a repetir el punto de encuentro de la marcha prevista para mañana a las 4 de la tarde. Sí, es en la Universidad de la República, en 18 y Tristán Arbaja, y partimos a las 18 horas hacia la explanada de la Intendencia de Montevideo, y ahí vamos a leer la proclama, y además van a haber algunos grupos invitados, y nos concentramos a las 16 en realidad, vamos a estar con alguna otra actividad, con tambores y tratando de asomar gente a la marcha, y marchamos a las 18. Gracias y que sea un éxito. Gracias a ustedes.